Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a una nueva entrevista en el blog de Rosy. Pero antes de empezar este programa, quiero pedirle excusas y disculpas a aquellas personas que de una u otra manera se han sentido ofendidas por alguno de mis programas, por algunas de las entrevistas. De pronto se han sentido ofendidas en cuanto a su fe o a sus creencias, pero quiero decirles que esa no ha sido mi intención, ya que este es un programa de opinión en el cual se invita a una persona estudiada en un tema particular a dar su postura en cuanto a ese tema. En esta entrevista yo no doy mi opinión en cuanto a lo que pienso, en cuanto a lo que creo, no solamente es un espacio para que el invitado exprese su postura en cuanto al tema en cuestión. Entonces, quiero pedirle excusas a aquellas personas que se han sentido ofendidas. Nuevamente les digo, no es mi intención con este programa. Este programa tiene otra connotación y es que escuchemos las diferentes opiniones de las personas en cuanto a los temas que se tratan acá. Bueno, entonces empecemos con nuestra entrevista de hoy. El psicólogo Kirkpatrick dijo en una de sus posturas, si usted está hablando de cristianismo, es mucho más acertado decir que la psicología y la religión son opuestas. Bueno, precisamente el tema de esta mañana es la psicología y el cristianismo, y para esto he invitado al presidente de SEDECOL, quien también es psicólogo y pastor. Muy buenos días, doctor Castaño, ¿cómo está? Un placer, Rosy, saludarte y saludar también a toda tu audiencia y gracias por la oportunidad de compartir sobre estos temas. Gracias a usted, doctor, por regalarnos un poquito de su tiempo. Bueno, cuando conocemos los diferentes enfoques de la psicología, como el biológico, el conductual, cognitivo, etcétera, y también uno que es muy conocido, que es el psicoanálisis del doctor Sigmund Freud, que personalmente es el que me llama como más la atención y confieso que he sido un poquito criticada por eso. Bueno, cuando ya sabemos todos estos conceptos, pero si nos enfocamos solamente en esa parte de la psicología, pareciera imposible que esta ciencia sea compatible con el cristianismo. Doctor Edgar, ¿la psicología y la teología pueden ser o pueden combinarse? ¿O es la psicología una profesión para creyentes? Bueno, Rosy, mira, cuando hablamos de psicología, hablamos de una ciencia fáctica, una ciencia precisa. Algunos dicen que no es ciencia, ¿no? Pero yo sí creo que la psicología tiene unas connotaciones científicas. Ha habido muchas pruebas del comportamiento humano que determinan cómo se debe llevar un proceso con una persona. Digamos que si bien es cierto, no es una ciencia totalmente numérica o precisa, sí usa argumentos científicos para determinar el comportamiento humano. La teología no es una ciencia. La teología, bueno, algunos la manejan desde el punto de vista científico cuando hacen de la teología, por ejemplo, investigación eh, paleolítica, investigación sobre los restos, sobre la tierra, sobre el arca de Noé, sobre la tumba de Jesús. En ese sentido podría ser científica, ¿no? Pero la teología como tratado es más un análisis que hacemos de lo que es Dios, por eso se llama teología, ¿no? Logos, tratado, y teo Dios y logos tratado, el tratado de Dios. Y como bien usted entiende y sabe, Dios no es un ser, un objeto de estudio, ¿cierto? Dios es una acción, es una pertenencia, es un ser superior que trabaja sobre la vida de los seres humanos. Entonces, la teología y la psicología sí pueden tener relación, porque podemos usar ciertos argumentos científicos para saber cómo aplicar los modelos teológicos. Voy a dar un ejemplo. Una persona con un cáncer, ¿cierto? La ciencia que le dice, haga estas quimioterapias, 30 quimioterapias, tome estas medicinas. ¿Qué hace la teología? No puede decir, no las tome, Dios lo va a sanar.
La teología dice, usamos esas herramientas científicas de la medicina, de la quimioterapia, pero oramos para que Dios sea cuidando el proceso. Entonces, la ciencia llega hasta donde la teología empieza, es decir, la ciencia usa sus argumentos de fe y en algún momento la teología tiene que continuar, porque la teología trabaja temas de milagros y la ciencia no aceptan los milagros. Entonces, un milagro es algo que está por fuera de lo científico, de lo natural. Un milagro es sobrenatural. Y nosotros creemos en los milagros y los hemos visto, pero la ciencia no los aprueba. En este momento la pregunta es muy válida. ¿Por qué, Rosy? Porque hay, hay un comportamiento diferente de los científicos con el tema del coronavirus. Los científicos o los médicos MD, los médicos que son medio Dios, se creen medio Dios, ellos hasta hace un tiempo pensaban que tenían toda la autoridad, todo el conocimiento, todo el poder para sanar. Y cuando uno le decía, Dios me va a sanar, se reía. Hoy vamos a los hospitales donde hay médicos enfermos o hay médicos trabajando y encontramos a muchos de ellos confesando su fe en Jesucristo, pidiéndole a Dios que los cuide, que los libre de la enfermedad, que libre a los enfermos de la enfermedad. Estoy hablando de cosas que estamos viendo, ¿no? En reuniones en hospitales en los Estados Unidos y aquí también. Gente, médicos que eran ateos, hoy diciendo, si Dios no nos ayuda, no va a ser posible salir en victoria. Entonces, teología y ciencia se complementan, no se contradicen, ¿no? Esa es como mi tesis básica con respecto a tu pregunta, Rosy. Ok, doctor. ¿Todos los problemas mentales son espirituales? Lo digo porque se escuchan muchas personas que todo lo ven como demonio, como espiritual, ¿no? Y dejan de lado los problemas mentales. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo es un problema mental o cuáles son las herramientas que uno debe seguir para saber que es un problema mental o un problema espiritual? Bueno, muy buena pregunta también. Estos son extremos. Los extremos siempre son negativos y los extremos nos llevan a cometer errores. Hay pastores que son extremistas y a todo le ponen un rótulo espiritual. Si usted tiene una gripa, entonces usted tiene un demonio de gripa, ¿no? Si usted tiene fatiga o tiene un problema de úlcera duodenal, entonces usted tiene un demonio de úlcera y hay que, ¿cómo llama? Sacarlo, hay que orar para que se libere usted de esa enfermedad. Muchos pastores, por falta de formación, en verdad, eh, han decidido que cualquier enfermedad es demoníaca o es espiritual. Y nosotros entendemos que todo ser humano se va a enfermar y no es un resultado del pecado. Si no, imagínense, entonces todas las personas que se enferman y se mueren son pecadores. No. La enfermedad es un proceso normal de la vida, porque nosotros vivimos en un mundo material y somos materia y nos enfermamos. Ahora, lo que le pedimos a Dios es que cuando nosotros nos enfermemos, Él nos sane, porque Dios tiene poder para sanar. Pero Dios tiene herramientas para sanar. ¿Y cuáles son las herramientas para sanar? Los médicos, las medicinas químicas o naturales y la oración. ¿Y qué es lo que oramos? Señor, permite que esta medicina, este médico, guíalo para que en su sabiduría de ciencia pueda encontrar el camino para la enfermedad que yo tengo. Cuando hay una enfermedad de esas rebeldes, que esas enfermedades que llaman ahora huérfanas, que son enfermedades muy, muy fuertes, llevan al ser humano a una crisis muy profunda, pues lo que nosotros decimos es que ahí ya pedimos a Dios que Él haga un milagro. Y pues usted y yo seguramente hemos sido testigos de milagros que se han hecho, ¿no? Donde Dios actúa sanando a alguien de un cáncer, sanando a alguien de un SIDA, sanando a una persona de un diabetes, bueno, el milagro de Dios. Pero no todas las enfermedades tienen un origen espiritual. Hay enfermedades que tienen un origen normal del desarrollo del ser humano, el envejecimiento del ser humano, ¿cierto? Por ejemplo, una señora que
tenga el mal de Parkinson, porque ya tiene 80, 90 años. Entonces el pastor va a venir a decir, esa enfermedad de Parkinson es una enfermedad demoníaca, es una enfermedad espiritual. No, esa es una enfermedad resultado del deterioro neurológico de una persona de 80, 90 años, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es una mala interpretación decir que toda enfermedad tiene origen espiritual. Hay algunas enfermedades que tienen origen espiritual. Por ejemplo, cuando son enfermedades producto del pecado. Por ejemplo, un homosexual que se enferma de SIDA. ¿Yo qué voy a decir? Hombre, es una enfermedad natural del cuerpo, pero tiene unas consecuencias espirituales porque usted está desobedeciendo a Dios. Y cuando uno desobedece a Dios, corre el riesgo de enfermarse de cosas que tienen origen espiritual, ¿cierto? Entonces allí usted ve el resultado de una enfermedad que es producto del pecado, para hablar de espiritualidad. Un hermano o un señor, un caballero cristiano que le gustaba mucho consumir licor y terminó con cirrosis. Cirrosis es la destrucción del hígado por el alcohol. Entonces, cuando yo voy a visitarlo y me dice, pastor, es que yo tengo cirrosis, yo tomé mucho, ¿yo qué voy a decir? Esa es una enfermedad resultado del pecado, ¿cierto? Entonces, hermano, usted tiene que arrepentirse, vamos a pedirle al Señor que haga un milagro sobre su cuerpo, usted no va a consumir más licor, y comienza entonces, digamos que la terapia espiritual, ¿cierto? Pero hay una enfermedad física que el médico le va a decir, señor, usted se va a morir, usted sabe que usted no va a tener mucha oportunidad porque su hígado está destruido. ¿Y qué dice la teología? Pero en Dios hay esperanza, en Dios hay milagros, pero no negamos, ni vamos a decir, esa cirrosis es un espíritu de cirrosis, ¿no? Porque no hay espíritu de cirrosis, hay una enfermedad que llama cirrosis. Entonces, en ese sentido, Rosy, ahí sale como combinado cirrosis con Rosy. En ese sentido, Rosy, no todas las enfermedades que viven los seres humanos tienen su origen espiritual. Hay enfermedades que vienen de la vida natural, vienen de inclusive de nuestros padres, porque hay enfermedades que son hereditarias, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en hacer esas interpretaciones, ¿no? Sobre todo cuando vamos a visitar a una persona al hospital y está enferma. Y alguien dice, hermano, confiese, ¿qué pecado ha cometido usted que está enfermo? Wow, eso no es correcto. Además, lo que vamos a hacer es afectar más a esa persona emocionalmente. Recuerde que la situación emocional nos hace más vulnerables a los virus, nos hace más vulnerables a los contagios, y en los hospitales mucha gente se muere porque se contagió en el hospital, y a veces uno dice, no, seguro ese hospital no tenía buena asepsia. No, puede haber tenido muy buena asepsia, pero el problema es que los sentimientos, los estados emocionales nos hacen sentir que nos hacen sentir que estamos vulnerables a la contaminación. Entonces, ¿qué herramientas así básicas, por ejemplo, una persona sufre de esquizofrenia o de otra enfermedad así mental, qué herramientas básicas para uno decir, no, este es un problema mental y no espiritual? Bueno, lo primero es saber que nosotros los pastores no somos médicos y no tenemos que jugar a ser médicos. Pues si una persona tiene un problema de esquizofrenia, necesita ser tratado por un psiquiatra. Entonces, la primera herramienta, cuando usted trata a una persona y usted se da cuenta que hay cosas por fuera de lo normal, ¿sí? Entonces usted no va simplemente a hacer una oración y a hacer un exorcismo del esquizofrénico, ¿sí? Lo que usted tiene que remitirlo a un profesional y decirle, mire, busque su EPS o busque un hospital y haga una consulta con una persona experta en el tema, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que aprender. Ese es un principio, Rosy, muy profesional. Y es que cuando usted no es el encargado, no conoce, no sabe de lo que está pasando con uno de los hermanos o pacientes, queremos decir, usted debe aprender a remitirlos al área donde pueden ser tratados adecuadamente. Imagine una persona con esquizofrenia, que es una división de la personalidad, ¿sí? Un pastor orando por ese hermano y sacándole el demonio cuando el problema es que el hermano necesita descanso mental, necesita tratamiento mental,
Entonces ahí vamos a quedar un poquito como en ridículo, ¿no? Entonces yo sí creo que debemos aceptar como pastores que no tenemos la formación en el área tal. Es igual, Rosy, que cuando alguien viene y nos consulta un tema judicial, ¿sí? Mire, lo que pasa es que yo cometí un robo, pero todavía no me han descubierto y entonces yo quiero entregarme y yo no sé qué va a pasar conmigo si me entrego. Entonces el pastor puede decirle, bueno, si se entrega, pues hermano, lo van a llevar a la cárcel y va a haber un juicio y seguramente lo van a condenar a 15, 20 años y usted ni yo como abogado, sin ser abogados, no conocemos esa respuesta, esos resultados. Entonces, usemos una frase muy coloquial, ¿cierto? Zapatero a tus zapatos. Esa debe ser como es nuestra actitud y las herramientas que tú preguntas son herramientas técnicas que ya toca remitir la persona, ¿no? Nosotros podemos hacer una primera atención o escuchar a la persona y casi que hacer una evaluación y decir, esto está complicado, esto no es como para mí, y enviarlo a la persona adecuada. Ok. ¿Por qué tiene la psicología tan mala reputación en las iglesias? Bueno, Rosy, el problema de la psicología parte de su origen. La psicología se originó en un movimiento filosófico, siempre la búsqueda del elixir de la vida, el agrandar la vida, el alargar la vida, y entonces muchos de los filósofos terminaron siendo psicólogos, o muchos psicólogos terminaron siendo filósofos. Y en ese tiempo, cuando yo estudié psicología hace 30, 40 años, en ese tiempo esa era una carrera que se consideraba totalmente contraria a la fe porque la mayoría de los psicólogos que en ese momento se estudiaban eran psicólogos que negaban la fe, negaban a Dios. En ese caso, por ejemplo, Sigmund Freud era un hombre que no tenía no valoraba en nada la fe. Y él tiene algunos tratados donde dice que los cristianos son personas que no tienen personalidad, son personas que entran a la iglesia con muletas, con la esperanza que lo espiritual le quite las muletas. Entonces, él es muy fuerte, ¿no? Con el tema del evangelio, el tema de las iglesias, el tema de la fe, de la religión. Y habían otros psicólogos que, por supuesto, como eran científicos, cualquier cosa que sonara a fe, a no científico, entonces lo rechazaban y lo cuestionaban y lo criticaban, ¿no? Entonces, las iglesias, los jóvenes, los hermanos, cuando uno le decía, voy a estudiar psicología, uy, no, porque usted se va a volver ateo. Esa era un poco como la contradicción que había entre psicología y teología o psicología y fe. Y hay varios libros, ¿no? Que hablan sobre la psicología y la fe. Y pues personas como usted y como yo hemos contribuido a que podamos ver que en la Biblia hay muchos elementos de fe que tienen que ver con la psicología. Le voy a dar un ejemplo. Elías. Elías, cuando entró en temores porque aquella mujer, Betsabé, lo estaba buscando para matarlo, ¿no? Elías entró en crisis emocional, y eso se convirtió en una depresión. Entonces Elías se fue con su criado, lo dejó en Berseba, y fue y se metió al desierto, y allí se metió en una cueva. Y dice la Biblia que Elías no comía, que dormía y dormía, porque dice que se levantaba y volvía y se quedaba dormido, que dormía y dormía, que tenía mucho miedo y que no salió. Acuérdense cuando se lee ese pasaje que dice que salió a la puerta de la cueva y ahí oyó un silbido y que volvió y entró y volvió y se quedó dormido. Esas son algunas de las señales de la depresión. Una persona en depresión no quiere comer, ahí decía que Elías no comía, no quiere dormir mucho, ¿sí? Y prácticamente se encierra en lugares oscuros, ¿no? Esos son señales de una depresión. No quiere mucho. Y Elías puso la depresión, ¿no? Al final, pues, el Señor tuvo que reemplazarlo por un gran hombre llamado Eliseo. Entonces ahí hay una muestra de lo que es la relación entre la psicología y la teología. Ok, doctor Castaño, escuchar a la psicología, ¿usted cree que es menospreciar la suficiencia de las escrituras? Por ejemplo, cuando una persona, como usted dice, entra en depresión, que se siente solo,
y acuden de un psicólogo, muchos cristianos piensan que eso es menospreciar la suficiencia de las escrituras. Pues lo que tenemos que tener claro es que la Biblia no es un libro de psicología. La Biblia no es un libro de ciencia. Entonces, si yo quiero profundizar, ampliar el problema psicológico de una persona, pues tengo la Biblia en una mano y tengo la psicología en la otra mano, sobre todo para los que ya son profesionales en el área, ¿no? Uno encuentra que la teología te da alguna respuesta a los problemas humanos, ¿sí? Por ejemplo, cuando la palabra dice que si usted está alegre, cante alabanzas. Ese es un mecanismo psicológico, ¿sí? Cantar alabanzas, ¿no? Para expresar alegría. Y que si está triste, haga oración. ¿Cómo lo diría la psicología? Haga meditación, medite, ¿cierto? Póngase, cruce las piernas, ponga las manos cruzadas y medite. Entonces alguien va a decir, no, pero es que eso es como brujería. Entonces es un tema de poder primero conocer los contenidos psicológicos y ver cómo se pueden aplicar a necesidades cristianas o espirituales o de personas creyentes en Jesucristo. En mi trabajo, yo tengo mucho cuidado en hacer el balance entre la psicología y la teología, entre la religión y la fe. Y muchas personas, la religión, la fe les ayuda a crecer en su vida cristiana de alguna manera, a tener una confianza en Dios. Y el ayudarse un poco con herramientas psicológicas, como por ejemplo, váyase a un lugar, descanse, ¿cierto? Escriba, ¿cierto? Esas cosas le ayudan a la persona a mejorar su condición, en ese caso emocional o psicológica, pero no negamos la fe. La fe es clave y yo puedo decir con confianza que allí donde la psicología no tiene respuestas, la fe tiene respuestas, porque la fe mueve montañas, porque cuando una persona tiene fe en el Señor, puede ver los resultados de Él en su vida. Entonces es un tema de creer también, ¿cierto? Porque el creer nos lleva a la victoria, ¿no? Y fíjese que hoy yo experimento mucho eso, que hay gente que busca la ayuda de un psicólogo. Y cuando vienen a hablar conmigo, le digo, muy bien, pero ¿por qué no va al psicólogo de su EPS, de su organismo de apoyo de salud? Me dicen, no, porque yo quiero un psicólogo cristiano. ¿Qué está diciendo la persona? Quiero conseguir a alguien que tenga el balance entre las herramientas psicológicas que son válidas y la fe en Jesucristo que también es muy válida. Entonces, lo contrario que dicen muchos, podría ser que un pastor sería más efectivo si fuera psicólogo. Rosy, yo creo eso, pero no lo digo tan alegremente, ¿sabes por qué? Porque entonces hay gente que va a decir, ah, bueno, entonces los que no somos psicólogos somos medios, no tenemos la autoridad, no tenemos la formación, entonces aquí solamente los psicólogos son los que pueden hablar. Entonces yo diría, voy a decirlo desde el punto de vista bíblico, Dios nos llama a servir y Él nos capacita. Y el ministerio pastoral es una vocación, es un llamado. Cuando Dios nos llama para usarnos. Pero si Dios me llama y yo puedo formarme, yo puedo prepararme, yo puedo tener más herramientas para ser más útil en el reino de Dios, yo lo voy a hacer. Y por supuesto, uno tiene mayores oportunidades. Yo creo hoy que yo tengo mayores oportunidades de ayudar a gente, de hacer consejería pastoral, de personas vienen más a mi iglesia, porque piensan que tienen un pastor preparado. Entonces, no es que por preparación vamos a ganar mucha gente, pero si nos preparamos, podemos influir en muchas más personas. Según el pastor Sugel Mitchell, que es un pastor bautista y es muy reconocido e influyente, el matrimonio entre la psicología y la religión, dice él, es uno de los más grandes desastres que ha sufrido la iglesia cristiana. ¿Usted qué cree en cuanto a eso? Yo creo que es una posición, como lo llamamos en la teología,
radical, ¿no? Siempre hay pastores que son radicales, ¿cierto? Como el hermano MacArthur, que presentó una demanda a su gobierno para que se pudiera reunir con su gente y la ganó. Ahora el tema del hermano MacArthur, que es un teólogo muy reconocido, es cómo va a ser para que su gente ahora no se contagie. ¿Qué va a pasar si en los primeros domingos va a surgir que esta iglesia está totalmente contagiada porque pues ellos decidieron que no iban a usar tapabocas, ¿cierto? Entonces es radical. Yo siempre creo, Rosy, que no es sano ser radical, ¿sí? No estoy diciendo que seamos tibios, ¿no? Pero sí que seamos personas que somos flexibles en la forma de pensar. Y yo no Hay puedo como un decir que la equilibrio. relación, exactamente, sí, sin perder la identidad y sin perder los criterios, ¿no? Pero yo podría decir que el matrimonio entre la psicología y la fe o la religión o la iglesia es un desastre, a mí me parece un extremo, porque las ciencias están para ser usadas. Es como si yo dijera, el que estudia medicina es un desastre. Imagínate, yo he tenido que ir al médico para asuntos que no se resuelven con oración, ¿cierto? Porque hay que hacer un examen de sangre, porque hay que presentar exámenes de diferentes tipos del cuerpo. Entonces, ¿cómo voy a decir yo? Y hay gente que tiene la posición, yo no voy al médico porque Dios me va a sanar. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios hizo posible que personas estudiaran medicina? Para ayudarnos a nosotros. ¿Dónde actúa Dios? Cuando ya el médico o la medicina no tiene nada que hacer, no tiene respuestas. Entonces ahí es donde Dios tiene respuestas, ¿no es cierto? Entonces el matrimonio entre la iglesia y la psicología, o entre el pastor y la psicología, o entre la fe y la ciencia, es complementario, es de bendición. Hay que manejarlo con cuidado, sin extremos, pero nada sobra en el mundo que no haya sido creado para bendición del creyente. La misma Biblia lo dice en Romanos, a los creyentes todas las cosas le ayudan a bien. Así que a la iglesia le ayuda la psicología, a la iglesia le ayuda la teología, a la iglesia le ayuda la geografía, a la iglesia le ayuda la ciencia. Imagínate la ciencia que llamamos hoy de se me está yendo el nombre, la teo, todo lo que tiene que ver con la conservación de la naturaleza, ¿sí? Eso es necesario hoy. Esa ciencia es necesaria hoy. Entonces nosotros podemos decir, no, no necesitamos eso. Y nuestro planeta se está acabando, se está destruyendo. Entonces necesitamos estudiar también el medio ambiente, ¿sí? Para poder saber cómo podemos comportarnos. Entonces, las respuestas al mundo, no todo está en la Biblia, ¿sí? Hay muchas cosas que están en la ciencia común y corriente de los hombres. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener la confianza que Dios guía la historia. La lectura de la historia nuestra es una lectura que llamamos transversal, es decir, que tiene un principio y tiene un fin. La lectura del hombre es la lectura griega, que es una repetición de hechos. Entonces algunos dicen, eso de la pandemia pasó hace tantos años en España. ¿Sí? Entonces una lectura de hechos, pero nosotros no solamente creemos en los hechos, sino en los propósitos divinos de Dios, que Él nos lleva hacia un plan que Él tiene, ya tiene organizado. Entonces, digamos que no, matrimonio entre psicología y religión o fe son oportunidades para crecer juntos. Y donde negamos a Dios, ahí paramos nosotros, ¿no? Si Freud me dice hoy que Dios es una invención, que Dios es una idea, ¿cierto? Pues digo, no, yo no creo como Freud. Pero si Freud me dice que muchos de nosotros tenemos comportamientos que vienen de nuestra niñez, yo creo eso. Yo creo que hay muchos comportamientos que vienen de la niñez y que la palabra los puede cortar. De generación en generación los puede cortar. Fíjate ahí cómo podemos como hacer que psicología y religión puedan ayudarse. Ok, entonces, para concluir, podríamos dar, no sé, como un consejo a las personas que nos están viendo, aquellas personas que quieren estudiar psicología, pero no se atreven, digamos, por sus iglesias o por sus creencias, ya que estas, digamos, la psicología está basada, como usted decía ahorita,
que muchos de los padres de la psicología eran ateos, ¿no? Entonces, ¿qué le podríamos decir a estas personas? Pues Rosy, mire, a las nuevas generaciones que se quieren preparar, que de pronto quieren ingresar a una facultad de psicología, yo les diría que lo hagan si es lo que sienten hacer y les gusta, pero que siempre lo hagan de la mano de Dios. Cuando yo estudié en la Universidad Javeriana, yo estudiaba también en el seminario al mismo tiempo teología. Y en el día que estudié en el seminario, pues me hablan del amor de Dios, el pensamiento de Pablo, como Juan, arrepiéntanse, bueno, todo lo que es la doctrina teológica. Pero cuando iba por la tarde a estudiar a la universidad, yo tenía un gran choque, porque allí me decían que Dios no era, no existía, que la ciencia está por encima de Dios. Entonces yo tuve que tomar la decisión de que yo iba a estudiar una ciencia como la psicología, pero que mi fundamento, mis bases, mis principios me iban a estar establecidos en la palabra, ¿no? Entonces se necesita ser un poco fuerte y también un poco reactivo, es decir, no todo lo que nos dicen en la universidad es verdad, ni todo lo que dicen en la universidad hay que hacerlo, hay que creerlo. Y también son opciones, ¿no? En la psicología hay escuelas que usted puede establecer o criterios que usted puede tener. Por ejemplo, un cristiano que estudie psicología social sería muy lindo porque va a hacer una ayuda a las comunidades, va a apoyar a las organizaciones que están para los derechos humanos. Sí, estudia psicología social. De pronto, si va a estudiar psicología clínica, pues va a tener un poco más de choque porque tiene directa relación con lo científico, ¿no? Pero si estudia psicología, el área administrativa, ¿sí? Entonces allí usted también puede hacer un gran servicio a una empresa, a una organización, aplicando criterios psicológicos al tema de la administración de una empresa. Y mire cómo sería interesante si lo hace por la psicología educativa, siendo una persona de apoyo en una escuela, en un colegio, para los padres que están en crisis, que se van a separar, para los niños que están siendo mal formados. Así que ese es un camino muy valioso que podríamos aprovechar para entrar en la sociedad, porque muchas veces nosotros como simples evangélicos, cristianos de oración, tenemos mucho rechazo en estos espacios porque la gente considera que nuestra vocación no es una profesión, sino que es una actividad por ahí adicional, ¿no? Entonces los pastores no somos vistos como profesionales. Entonces cuando yo presento mi carnet de psicólogo, la gente ya me mira de otra manera, ya lo ve de otra manera, ¿no? No debería ser así. Presentemos nuestra fe por encima de cualquier cosa, pero no olvidemos que estamos en un mundo muy secularizado y que si usted se presenta como pastor, pues está bien y seguramente le van a respetar, pero si usted se presenta como profesional de la salud, siendo pastor, usted podrá ser de mucho más bendición en otros lugares. Y esto tiene que ver con el mundo, ¿no, Rosy? Mira, en el Oriente tú no puedes ir a hacer misión ahora si eres pastor o si eres misionero. Tú tienes que tener una profesión. Si no tienes una profesión, no te dejan entrar a un país para hacer labor evangelística. Entonces, no es tanto que no se puede negar al Señor, que es que nosotros tenemos que poner al Señor por delante. No, yo creo que hay que ser estratégicos también para saber cómo ser más influyente desde la perspectiva cristiana. Ok, doctor Edgar Castaño, muchísimas gracias por estar con nosotros en este tiempo, en esta entrevista. Fue muy edificante. Con mucho gusto, Rosy, estoy para servirte y gracias por pensar en mí para hacer estos aportes. Que Dios te guarde mucho. Igualmente, gracias. Un saludo y buena tarde.